congregarnos para alabar al Señor, para escuchar su palabra y para compartir en comunión. Amén, para compartir, para sonreír cada uno de nosotros. Amén, gloria al Señor. Anuncios, células, el lunes en casa de la familia Confesor a las 7 p.m. Martes, servicio de enseñanza a las 7:15 p.m. Miércoles seguimos con las células. Amén, gloria al Señor. El miércoles seguimos con las células en este lugar. Viernes, enseñanza en casa de la hermana Ana Reynoso, 8 p.m. Sábado, ayuno, 9 a.m. a 2 p.m. Domingo, escuela dominical, 5:30 p.m. Los miércoles tenemos célula donde la hermana Blanca Tapay, 12:30 del día, y también a las 7 de la noche en casa de nuestra hermana Emilia. Los sábados también tenemos enseñanza bíblica. Hoy llevamos una enseñanza bíblica allí en White Plain. Allí estamos llevando también la palabra de Dios. Y domingo la escuela dominical a las 5:30 p.m. Abril 17 y 18, integración de adolescentes en Chelsea, Massachusetts. Mayo 2, taller de evangelismo en Filadelfia. Mayo 16, servicio misionero en este lugar. Nos acompaña la iglesia de Manhattan y nos acompaña también la iglesia de Brooklyn. La congregación de Brooklyn estará con nosotros en este lugar. Es un día sábado para que usted se vaya preparando a las 6 de la tarde. Mayo 22, 23 y 24, la gran fiesta, convención juvenil en Secaucus, New Jersey. Amén. También recordar la ofrenda misionera de damas. Ofrenda misionera de damas. Un alma agradecida. Amén. Recuerde que este plazo termina a finales de junio, porque luego pues empieza la ofrenda misionera también de los jóvenes. Así que si usted pues se ha comprometido con esta ofrenda misionera, un alma agradecida es $1 por cada año que Dios te ha dado de vida. Amén. No es mucho porque todos aquí somos jóvenes. Amén. Jóvenes. Amén. Gloria al Señor Jesús. $1 por cada año de vida que Dios te ha dado. Un alma agradecida. A ver, ¿cuántos estamos agradecidos con el Señor? Hermanos, yo creo que el Señor ha hecho grandes maravillas en nuestras vidas. Y una de esas maravillas es habernos regalado esta salvación tan grande. Amén. Así que $1 en agradecimiento por cada año no es nada. Por tantas almas que hay perdidas y que necesitan escuchar la voz de Dios. Recuerde que este año sale un misionero nuevo. Amén. Para Australia, nuestro hermano John Toro. Este año sale para Australia. Y somos las congregaciones de aquí de los Estados Unidos quien vamos a sostener este hombre que se va dejándolo todo, dejando su casa, dejando su comodidad, dejando su congregación, hasta su familia, o sea, dejándolo todo, un buen pueblo, porque yo fui a esa ciudad en la asamblea pasada y es un hermoso pueblo y se va para una nación que no conoce, administrar una familia por allí en una sala. Entonces son hombres valientes que hacen la voluntad de Dios. Amén. Y nosotros pues los vamos a apoyar con esta obra misionera para que él pues sea haciendo el trabajo que Dios le ha encomendado. Amén. También seguimos orando los unos por los otros. Oremos por nuestra familia González. Amén. Que el día martes, después de que salimos del servicio, pues le habían dañado su carro. Amén. Entonces la hermana pues como muchos sabemos ha estado animada, sirviéndole al Señor, pero el enemigo quiere cortarle las alas. El enemigo sabe cómo trabajar y quiere cortarle las alas. Y el martes después del servicio pues cuando terminó fue a subir al carro y el carro estaba por un lado, se lo habían dañado totalmente. Así que oremos por la familia González, para que Dios sea obrando de una manera especial en la vida de ellos, amén, para que el Señor los
dé fuerza, los anime y los ayude a seguir adelante. Amén, gloria al Señor Jesús. Bueno, los niños pueden salir a la escuela dominical en esta tarde, mientras nosotros pues nos vamos a disponer a escuchar la voz de Dios. Le damos la bienvenida a todos, le damos la bienvenida a los amigos, le damos la bienvenida a los hermanos, a los jóvenes, a todos les damos la bienvenida en esta tarde, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para el Señor no hay nada imposible. Amén. Y nosotros pues vamos a estar en pie, Romanos 8, 35, 39. Romanos 8, 35, 39, vamos a leer ahí la palabra del Señor Jesús. Romanos 8, 35. Romanos 8, 35 hasta el 39 dice de la siguiente manera. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Amén. Dice de la siguiente manera: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Elevemos una oración al Señor para que Él sea obrando de una manera especial en la vida de cada uno de nosotros. Hermano, para Dios no hay nada imposible, y Él es el único que puede obrar en la vida de cada uno de nosotros. Levante sus manos, levante su voz y dígale: Señor, háblanos en esta hora. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias te damos por esta preciosa oportunidad que tú nos has brindado, Señor, de estar reunidos una vez más en tu nombre. Oh, ya te hemos adorado, te hemos glorificado. Ahora, Señor, tu pueblo se dispone, Señor, a escuchar tu palabra. Seas obrando en la vida de cada uno de mis hermanos, en la vida de cada una de mis hermanas, Señor, en la vida de los jóvenes, en la vida de los amigos que nos acompañan en esta tarde, en este lugar, y los que nos escuchan, Señor, a través de estos medios de comunicación, Señor, como lo es la radio, en el internet, como lo es la televisión. Seas tú obrando en la vida de cada oyente, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay poder, Señor, hay victoria y hay libertad. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento en esta hora. Y el título de esta enseñanza en esta tarde es: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Amén. Esa es una pregunta que empieza haciendo Pablo en estos textos que hemos leído. Y esa pregunta la empieza él: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. ¿Podrá alguna de estas cosas separarnos del amor de Cristo? Es una pregunta que el apóstol Pablo pues se está haciendo, pero él mismo se responde esta pregunta. Él mismo dice: nada ni nadie, ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades, tampoco podrá hacerlo el hambre, ni el frío, ni los peligros, ni la muerte,
ni la burla, ni cualquier herida, ni cualquier riesgo o algún tipo de oposición nos podrá separar del amor de Cristo. Amén. Y algo que yo quiero que entendamos en esta tarde, que nos quede bien claro en esta tarde a cada uno de nosotros, es que si el Señor nos amó a cada uno de nosotros siendo nosotros pecadores, si el Señor nos amó a cada uno de nosotros estando en enemistad con Él por causa del pecado, cuánto más nos ama ahora a cada uno de nosotros que somos hijos de Dios y que cada día nos estamos esforzando por hacer su voluntad, que cada día nos estamos esforzando a obedecer su palabra, que cada día nos estamos esforzando a crecer espiritualmente. Amén. San Juan, el capítulo 13, el verso 16, un texto muy conocido por todos, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Es un texto que nos habla del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, dice la palabra de Dios. Hermano, es en la cruz del Calvario donde vemos manifestado ese amor de Dios por cada uno de nosotros. Es ahí. Si tú quieres ver el amor de Dios, cuán grande es el amor de Dios, tú tienes que mirar al Calvario. Allá fue donde el Señor Jesucristo derramó su amor, dio su vida, derramó su sangre por amor a cada uno de nosotros. Mire, a veces yo medito y me pongo a pensar, en el cielo hay cosas grandes y hermosas que cada uno de nosotros pero no conocemos aún. Ahora en la tierra hay cosas grandes y hermosas que muchos de nosotros tampoco hemos conocido aún. Pero déjeme decirle, por ninguna cosa de estas murió el Señor Jesucristo en su humanidad. Él no murió por ninguna cosa de estas. Él no murió por los ángeles, Él no murió por el sol, Él no murió por la luna, Él murió por cada uno de nosotros. Amén. Mas Dios muestra su amor para con cada uno de nosotros, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Gloria al Señor Jesús. Qué bueno es el Señor Jesucristo. Por eso en 2 de Corintios, el capítulo 5, el verso 14. 2 de Corintios, el capítulo 5, el verso 14. Dice de la siguiente manera: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso el apóstol Pablo pues tuvo que expresar esas palabras y dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso lo dice en Gálatas, el capítulo 2, el verso 20. Así que usted y yo ya no debemos de vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo. Debemos de vivir usted y yo, quien nos amó, amén, y que entregó su vida allí en la cruz del Calvario y resucitó para darnos vida a cada uno de nosotros. Hermanos, si lo que usted y yo somos en esta tarde, lo somos por la misericordia de Dios. Amén.
Y de eso se trata la vida cristiana. De eso es que se trata la vida cristiana. No es hacer lo que yo quiero, no es hacer lo que yo deseo, lo que mi mente desea o lo que mi carne desea. Por eso el apóstol Pablo dijo: yo ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gloria al Señor. La vida cristiana se trata de hacer la voluntad de Dios, obedecer su palabra, amén, hacer su voluntad, de amarlo a Él, buscar agradarle a Él, andar con Él, honrarle a Él, obedecerle a Él, agradecerle a Él, gozarse en Él, deleitarse en Él, confiar en Él, creer en Él, hablar con Él, hablar a otros acerca de Él, permanecer en Él, aprender de Él, aprender acerca de Él y estar a sus pies y disfrutar de su presencia. Amén. Disfrutar de su presencia, como lo hizo María, aquella mujer que se sentó a los pies del Señor Jesucristo a disfrutar la presencia de nuestro Señor Jesucristo y a oír la voz de Dios. Amén. A oír la voz de Dios. Mientras Marta estaba ya en la cocina afanada, estaba ya en la cocina turbada, estaba ya pensando en los quehaceres de la casa. Y déjeme decirte algo: ¿cuántos como Marta no hay hoy en día? Afanados y turbados. Esta es la hora que todavía están trabajando, esta es la hora que están todavía ocupados en sus quehaceres. Pero qué bueno que usted y yo hemos escogido la mejor parte en esta tarde, y es estar a los pies del Señor Jesucristo disfrutando su presencia. Amén. Disfrutando de las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo y escuchando su palabra. Eso es lo más importante que usted y yo debemos de hacer. Ahora en Romanos el capítulo 8, el verso 36. El apóstol Pablo nos habla de algo que es realidad en nuestras vidas. El hecho de que seamos cristianos o hayamos venido a los pies de Dios, eso no quiere decir que los problemas se acabaron. Hay quienes vienen a los pies del Señor y dicen: ahora sí se acabaron los problemas. No, el apóstol Pablo nos muestra que los cristianos tendrán problemas en este mundo. Eso es lo que dice Romanos ahí en el capítulo 8, el verso 36. Él dice, Romanos 8, 36, él dice: tal como está escrito, o como está escrito, dice el apóstol Pablo. Y enseguida enumera o cita ese Salmo 44, 22. Ese es el salmo que enseguida el apóstol Pablo cita: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas para el matadero, dice el apóstol Pablo. O sea, Pablo dice estas palabras porque él también sufrió. Usted y yo, que hemos sido lectores de la palabra de Dios, pues sabemos lo que él sufrió. Él fue perseguido, él fue apedreado, él fue azotado, él fue encarcelado, sufrió naufragios. Y todo esto, ¿por qué? Todo esto por causa del evangelio. Todo esto lo sufrió él por causa del evangelio. Pero en Romanos el capítulo 8, el verso 37, él está diciendo: pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso es lo que dice él. Aunque vengan todas estas situaciones difíciles,
Vamos a ser vencedores, dice él, por medio de aquel que nos amó. O sea que a pesar de las tribulaciones, a pesar de las angustias, a pesar de que vengan esos momentos difíciles a cada una de nuestras vidas, nosotros vamos a salir victoriosos, porque con nosotros está el Señor Jesucristo. Amén. Él lo prometió. Amén. Gloria al Señor. Y Él lo dijo muy clarito: en el mundo tendréis aflicción. Eso fue lo que el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción. O sea, mientras usted y yo estemos en este mundo, mientras usted y yo estemos en este estuche de carne, usted y yo vamos a tener aflicciones, vamos a tener problemas. Pero también tenemos una esperanza maravillosa, una promesa maravillosa a la cual debemos aferrarnos. El Señor Jesucristo también lo dijo: yo estoy con vosotros, estoy presente todos los días hasta el fin del mundo. Así que en esta tarde Él está en medio nuestro como poderoso gigante. Amén, gloria al Señor. Y si Él venció el mundo, si Él venció la muerte, si Él venció al enemigo de nuestras almas, nosotros con la ayuda de Él también vamos a vencer. Nosotros también con la ayuda de Él seguiremos la marcha triunfante. Hermano, porque no hay victoria sin batalla. Para obtener la victoria primero tenemos que ganar la batalla. Para obtener la victoria primero tenemos que luchar. O sea, no se gana la victoria si primero no se gana la batalla, no se gana la guerra. Y nosotros vamos a ser vencedores, vamos a salir triunfantes por medio de aquel que nos amó. Mira lo que dice segunda de Timoteo, el capítulo 4, el verso 7. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Segunda de Timoteo, el capítulo 4, el verso 7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mire estas palabras tan hermosas que habla el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me espera ese premio, el cual el Señor ha prometido, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman y esperan su venida. Y yo creo que cada uno de nosotros lo amamos a Él y también estamos esperando su venida. Así que no hay victoria si primero no se gana la ¿qué? Si primero no se gana la batalla. Mira, hermano, cuando esos problemas lleguen a nuestra vida, porque van a llegar, van a haber momentos en que van a llegar esas situaciones difíciles a nuestra vida. Cuando esas situaciones difíciles lleguen a nuestra vida, no te cuestiones. No te cuestiones. Al contrario, debemos de estar seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria espiritual. Así que no te cuestiones, no te hagas pregunta, que por qué fue esto, que por qué fue aquello, si yo soy fiel, si yo soy esto. No te cuestiones. Dios siempre obra en favor de los suyos. Lo único que tenemos que hacer es cada uno de nosotros depositar nuestra confianza en Dios. Eso es lo único que tenemos que hacer cada uno de nosotros, depositar nuestra confianza en Dios. Isaías, el capítulo 45, el verso 2. Isaías, el capítulo 45, el verso 2 dice de la siguiente manera: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, y haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos
y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel. Mire que la palabra del Señor nos dice: ¿quién es el que va delante de nosotros abriéndonos camino? ¿Quién es el que va delante de nosotros? Enderezaré, dice, los lugares torcidos, y quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos. Él va delante de nosotros abriéndonos camino. Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Mire, muchas veces no entendemos esas situaciones difíciles que llegan a nuestra vida, o no entendemos esos propósitos que Dios tiene con cada uno de nosotros. No lo entendemos. Pero aunque las circunstancias sean adversas, déjame decirte que en cada tribulación o detrás de cada tribulación viene una bendición. Detrás de cada tribulación, detrás de cada prueba, detrás de cada una de esas pruebas, viene una bendición. Porque Dios siempre tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Como lo decía ahora, si Él nos amó siendo pecadores, estando en enemistad con Él, cuánto más no nos ama ahora, y cuánto más no nos dará todas aquellas cosas que usted y yo le pidamos a Él. Gloria al Señor Jesús. Ahora en Romanos el capítulo 8, el verso 38, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera, Romanos el capítulo 8, el verso 38: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire qué tremenda declaración de seguridad del apóstol Pablo. Nada nos podrá separar del amor de Cristo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Esa es una seguridad que usted y yo también debemos de tener, que nada nos separe del amor de Dios. Y para eso usted y yo debemos de depositar nuestra confianza en Dios. Mire, si observamos en la Biblia, si observamos en la palabra de Dios, vamos a ver muchos ejemplos de hombres y de mujeres que vinieron circunstancias difíciles a su vida, fueron probados, pero estos hombres depositaron su confianza en Dios y Dios le dio la victoria. El apóstol Pablo fue uno de ellos. Fue uno de ellos. O sea, en medio de estas circunstancias difíciles, nada los detuvo. ¿Y sabe por qué? Hermano, porque ellos aprendieron a confiar en Dios. Ellos aprendieron a confiar en Él. Ellos cada día sabían que dependían de Él. Y eso es lo que tenemos que aprender cada uno de nosotros, aprender a depender de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si queremos que Él nos dé la victoria, tenemos que aprender a depender de Él. Ahora una pregunta: ¿por qué vienen las pruebas? Una pregunta: ¿por qué vienen las pruebas? Santiago el capítulo 1, el verso 2. Vamos a leer Santiago el capítulo 1, el verso 2. Dice de la siguiente manera, y vamos a ponerle atención a esto. Dice Santiago el capítulo 1, el verso 12 en adelante, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y la busqué en otra traducción, esos mismos textos en la traducción Dios habla hoy. Y esos mismos textos dicen: hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Eso es lo que quiere decirse. Ustedes deben tenerse por muy dichosos. En la traducción Reina Valera 1960 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, debemos de estar felices, ¿no? Cuando también vengan esas pruebas a cada una de nuestras vidas. En nuestra humanidad parece difícil. Si lo miramos desde el punto de vista humano, parece difícil. Pero recuerde que la palabra del Señor dice que el gozo de nuestro Dios es ¿qué? Es nuestra fortaleza. Así que necesitamos la ayuda de Él. Sigue diciendo el verso 3: pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento, pero procuren que esta fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Así que en esta porción bíblica, usted y yo podemos ver que el cristiano tiene que ser probado, tiene que pasar por la prueba, tiene que pasar por el desierto. Por ahí tiene que pasar el cristiano, así como es probado el oro. ¿Cómo se prueba el oro? ¿Se prueba con qué? Se prueba con fuego. De la misma manera, el cristiano tiene que ser probado. Y estos son los medios que Dios usa. ¿Sabe para qué usa Dios estos medios? Para que usted y yo alcancemos la madurez. Para que usted y yo alcancemos esa madurez cristiana. Para que crezcamos espiritualmente. Para que dejemos de ser niños espirituales. Hermano, porque cada día que el Señor nos dé, usted y yo debemos de crecer espiritualmente. Cada día debemos de ser hombres y mujeres más maduros espiritualmente. Que lleguemos a un punto, hermano, que nada nos afecte. ¿Y sabe cuál es el lugar que el Señor quiere, o el punto que el Señor quiere que usted y yo lleguemos? A la perfección. Allá es donde Dios quiere que usted y yo lleguemos. Y recuerde que lo he dicho más de una vez: la obediencia a su palabra nos llevará a la fidelidad. Y la fidelidad nos llevará a la perfección, a la estatura, a la medida de aquel varón perfecto, el cual es Jesucristo. Allá es donde Dios quiere que cada uno de nosotros lleguemos. En 2 de Corintios, el capítulo 12, el verso 8, recordemos que el apóstol Pablo tenía un aguijón en su cuerpo. Una enfermedad, no dice qué clase de enfermedad, un aguijón que estaba molestando al apóstol Pablo. Y dice en 2 de Corintios, el capítulo 2, el verso 8, dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. O sea, era una molestia que le estaba causando al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo pues había clamado al Señor en varias ocasiones para que quitara de su cuerpo esa molestia. Pero mire lo que le dijo el Señor, verso 9: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo
en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mire, hermano, Dios recibe la gloria cuando usted y yo reconocemos nuestras debilidades. Cuando usted y yo venimos a Él y decimos como el apóstol Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Ahí estamos reconociendo la grandeza de Él. Ahí estamos reconociendo su poder, que no es con nuestras fuerzas, que no es con nuestras habilidades, es con el poder de su Santo Espíritu que cada uno de nosotros podemos vencer. Así que la presencia de Dios es lo que nosotros necesitamos. La gracia y el poder de Dios son suficientes para que cada uno de nosotros alcancemos la victoria. Así que esa es la necesidad de cada uno, de buscar la presencia de Dios. Hermanos, nosotros no estamos aquí en esta hora simplemente por llenar un lugar. Nosotros no estamos aquí simplemente porque ya estamos acostumbrados a venir cada 8 días, no. Si usted tiene esa mentalidad, usted tiene que dejar esa mentalidad. Nosotros estamos en esta tarde, en este lugar, es porque necesitamos llenarnos de la presencia de Dios. Es porque necesitamos llenarnos del poder de su Santo Espíritu. Porque es de la única manera que usted y yo vamos a alcanzar la victoria. Es de la única manera que usted y yo vamos a ganar, o vamos a ganar esta batalla que a diario usted y yo pues estamos luchando. Recuerde que tenemos un enemigo que no duerme, un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? Y como se lo decía ahora, él anda con unas tijeras por ahí, bregando a cortarle las alas, impidiéndote volar. La Biblia dice que anda como león rugiente. No es que sea un león, no, es un pequeño ratoncito que anda haciendo escándalo y ya logra asustar a muchos, no. Pero la palabra de Dios nos dice que Él está vencido, está derrotado. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Así que nosotros estamos al lado del victorioso, estamos al lado de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 3. Primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 3 en adelante. Dice de la siguiente manera: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El verso 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí que el cristiano tiene que ser probado como el oro. Así que cuando vengan estas dificultades a nuestras vidas, cuando vengan estas pruebas a nuestra vida, no se cuestione, no se haga pregunta. Amén. Como dice la palabra de Dios, reciba esas aflicciones con gozo,
porque eso es lo que nos va a hacer a nosotros crecer, eso es lo que nos va a hacer a nosotros madurar espiritualmente. Miren, la Biblia nos muestra la palabra de Dios que el salmista Asaf se cuestionó. Y no solamente se cuestionó, sino que también tuvo envidia. Él tuvo envidia de los arrogantes, él tuvo envidia de la prosperidad de los impíos. Salmos el capítulo 73, verso 4, o el verso 73 lo dice, y el verso 4 dice: porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Eso fue lo que vio el salmista Asaf. Vio la prosperidad de los impíos. No. Él vio la arrogancia de ellos y él se cuestionó. Además, tuvo envidia. Y él dice que cuando vio esto, que por poco resbalan sus pies y cae, dice: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Pero mire lo que dice en Salmos el capítulo 73, el verso 17. Él no podía entender por qué los impíos progresaban, por qué los impíos pues parecía como si no sufrieran ningún dolor. Y él se estaba cuestionando. Y cuando uno lo mira con los ojos humanos, pues déjeme decirle verdaderamente, hay muchos impíos que les va bien, ¿no? Materialmente, humanamente les va bien. Pero si los miramos con los ojos espirituales, ¿pero dónde se mira esto? Cuando usted y yo venimos a la presencia de Dios y nos llenamos de la presencia de Dios. El salmista dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, Salmo 73, 17. Salmo 73, 17 dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Verso 27, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Eso es lo que dice el Señor. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. O sea, ahí comprendió el salmista que los impíos, aquellos que se han alejado de Dios y que no hacen la voluntad de Dios, pues van a tener su paga. Amén. Eso es lo que dice el salmista. Pero dice el verso 28: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas sus obras. Hermano, no te sorprendas de la aflicción que llegue a tu vida. No te cuestiones, no te quejes cuando esa aflicción llegue a tu vida o cuando esa prueba llegue a tu vida. No te sorprendas. No hay mejor solución a la crisis que acercarse a Dios. Esa es la mejor solución. El salmista se cuestionó, el salmista tuvo envidia, pero cuando fue a la presencia de Dios, vio las cosas de otra manera, vio las cosas diferentes. Amén. O sea que no hay mejor solución a la crisis
que a veces nosotros pasamos que venir a la presencia de Dios, pero a veces nos pasamos mejor el tiempo quejándonos, a veces nos pasamos el tiempo cuestionándonos y nos olvidamos venir a la presencia de Dios. Nadie más nos puede ofrecer el aliento, el consuelo y la paz que nuestro corazón necesita en esos momentos de dificultad. Solamente lo puede hacer el Señor Jesucristo. Él es el único que lo puede hacer. Entonces, hermano, cuando lleguen esos momentos a nuestra vida, busquemos la presencia de Dios. Busquemos el rostro de nuestro Señor Jesucristo. No te sorprendas, eso es lo que dice la palabra de Dios. Primera de Pedro, el capítulo 4, el verso 12. Primera de Pedro, el capítulo 4, el verso 12. Dice: amados, no os sorprendáis del juego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Mire, dice la palabra de Dios: no os sorprendáis, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. O sea, la palabra de Dios nos lo está diciendo muy claro: no te sorprendas o no nos sorprendamos cuando esos momentos difíciles lleguen a nuestra vida, porque a mí también me llegan momentos difíciles, ¿no? A veces miramos a los pastores como el superhéroe, ¿no? Que no les entra ni la bala. No, yo también soy humano. Cuando termine el servicio me pega un pellizco y dirá que también me duele. También somos humanos y también vienen las pruebas a nuestra vida. Amén. Y en esos momentos es donde debemos de gozarnos, dice la palabra de Dios. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pero debemos de examinar muy bien cuando esos problemas lleguen a nuestra vida, esas circunstancias difíciles, porque a veces hay circunstancias que llegan a nuestra vida, circunstancias difíciles que nosotros mismos no las hemos buscado, por nuestra manera de actuar, o por nuestros propios errores, o porque nos equivocamos en tomar decisiones, no escuchamos consejos y después vienen las consecuencias. Entonces hay errores o hay cuestiones difíciles que llegan a nuestra vida porque nosotros mismos nos las buscamos. Pero hay situaciones difíciles que vienen para que usted y yo crezcamos espiritualmente, para que usted y yo maduremos. Por eso dice Primera de Pedro 4:16: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. En San Lucas, el capítulo 22, el verso 31, allí podemos ver otro ejemplo. El Señor le dijo a Simón: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, mire que la palabra de Dios nos muestra que vamos a ser probados. El enemigo pidió o le pidió el permiso al Señor para zarandear a Pedro.
Y en la Biblia vemos muchos ejemplos más. Vemos el de Job, como también pidió permiso para zarandear a Pedro. O sea, Dios le dio el permiso porque el enemigo quería probar la fidelidad de Job. Pero ahorita, en este texto, viene el Señor y le dice a Simón: he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. O sea, esto quiere decir que vamos a ser probados, que vamos a pasar también por esos desiertos. Pero, ¿sabe? El Señor es bueno. Él sabía que Pedro lo iba a negar. Él sabía que Pedro iba a fallar. El Señor conoce todas las cosas. Pero sin embargo, Él le dice: yo he regado por ti, que tu fe no falte. Ahora, cuando el Señor le dice: una vez vuelto a tus hermanos, se refiere a ese cambio que Pedro iba a tener después de haber pasado esa prueba. Un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio tan grande iba a tener el apóstol Pedro, después de haber pasado esa prueba que le iba a venir, que iba a ser capaz, o le iba a ser posible, de ir a alentar a los demás hermanos. Mire lo que hace la prueba en cada una de nuestras vidas. Eso es lo que hace la prueba. Hace que cada uno de nosotros crezcamos. O sea, sería un cambio tan grande que Pedro le sería posible fortalecer a sus hermanos, porque el hombre que ha sido probado es el hombre indicado para ayudar a otros. O sea, cuando tú has tenido esa experiencia, cuando usted ve a un hermano sufrir una experiencia que usted tal vez ha pasado, usted es el hombre indicado para darle ese consejo, porque usted ya lo pasó. Usted ya sufrió esa situación. Usted ya pasó por ese desierto y Cristo ya te ha dado la victoria. Y usted ha madurado, usted ha crecido espiritualmente. O sea, cuando usted vea al hermano en ese desierto, en esa dificultad, usted es el hombre indicado para darte el consejo, para levantarle el ánimo a ese hermano que tanto necesita la ayuda. Amén. Gloria al Señor Jesús. Ahora, conclusión. ¿Cómo podemos concluir en esta tarde? Mire, estos ejemplos que hemos visto en la palabra de Dios, que ojalá a cada uno de nosotros pues nos sirvan de ejemplo, que a cada uno de nosotros nos ayuden para nuestra vida espiritual. Y mira, déjame decirte, si alguien en esta tarde está pasando por una situación difícil, déjame decirte algo: soporta con gozo, soporta con alegría. Amén. Soporta las aflicciones como buen soldado de Jesucristo. Es con gozo que usted y yo tenemos que soportar esas aflicciones. Es con gozo que usted y yo, o con alegría que usted y yo tenemos que soportar esas situaciones difíciles, no quejándonos, no cuestionándonos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor sabe cuando usted está al borde del fracaso. El Señor sabe cuando está usted al borde del tropiezo. Y si tú le perteneces a Él, no le va a faltar la fe. ¿Sabe por qué? Porque Él ya ha orado por cada uno de nosotros. Él ya ha orado por cada uno de nosotros. Aunque Él conoce a veces nuestros errores, aunque Él a veces conoce nuestra debilidad, aunque Él conoce nuestros fracasos, Él un día oró por cada uno de nosotros: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Que los guardes del mal. Mire, Él no oró por el mundo, Él oró por los suyos,
por los que habían creído en Él y también por los que iban a creer en Él. Y ahí entramos cada uno de nosotros. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así que no le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dígale a tu problema cuán grande es Dios. Amén, gloria al Señor Jesús. Y el Señor te saltará a su debido tiempo. Así que Dios nos ayude a entender sus propósitos en nuestra vida. Hermano, si estás pasando por una situación difícil, si tal vez estás pasando por un desierto, o tal vez estás pasando por una situación económica difícil, déjeme decirte todo, yo la he pasado. Una vez mi padre me dijo unas palabras y me dijo, una vez en medio de una situación difícil, él me dijo: mi hijo, mi Dios aprieta pero no ahorca. O sea, todos hemos pasado por esos momentos difíciles, pero Dios o estas cosas llegan a nuestra vida con un propósito. Amén. Que Dios nos ayude a entender sus propósitos en nuestra vida. Y recuerda esto, que detrás de cada prueba viene una bendición. Así que vamos a estar en pie en esta hora y vamos a decirle al Señor que nos ayude. Vamos a decirle al Señor que obre de una manera especial en nuestra vida. Y si tú necesitas del Señor Jesucristo, déjeme decirte algo: Él está en esta tarde, en este lugar. Él lo prometió: yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y Él está en esta tarde, en este lugar. Él está para ayudarnos, Él está para bendecirnos, Él está para liberarnos, Él está para darnos sanidad, Él está para dar salvación, si tú necesitas salvación en esta tarde. Así que no te vayas de este lugar como viniste. No te vayas a este lugar, no te vayas de este lugar como llegaste. Tal vez tú no eres capaz de solucionar esos problemas que tienes en tu vida, pero déjeme decirte, yo conozco a alguien que él sí sabe qué hacer con esos problemas, y él está en esta tarde, en este lugar, y su nombre es Jesús. Él puede obrar de una manera especial en tu vida, Él puede obrar de una manera especial en tu corazón en esta hora, pero si tú dejas que Dios obre en tu vida de una manera especial. Amén. Acércate a Dios. La mejor manera, gloria al Señor, de afrontar estos momentos difíciles, la mejor manera de afrontar estas aflicciones que llegan a nuestra vida, es entrando a la presencia de Dios, viniendo a la presencia de Dios. Y Él es el único que nos puede ayudar, Él es el único que puede obrar de una manera especial. Señor, te damos las gracias en esta hora, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Señor Jesús. Gracias te damos por tu palabra una vez más en esta tarde, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor Jesús. Oh, una vez más hemos escuchado tu gloriosa palabra. Una vez más, Señor, estamos en esta